Buenos días. En esta entrevista nos encontramos con el magíster Milton Coronel, quien es docente de la carrera de Matemática y Física de la Universidad Central del Ecuador, quien nos contará el día de hoy la realidad que viven muchos docentes en el proceso de enseñanza virtual, pues en febrero del 2020 se registra el primer caso de COVID-19 en el país, alertando a las autoridades y llevándolas a decidir un confinamiento a nivel nacional. Desde el 13 de marzo del 2020, dadas las circunstancias, se migra de una modalidad presencial a una modalidad virtual en algunos ámbitos, entre ellos la educación, que es el tema a tratar en esta entrevista. Bienvenido, magíster Milton Coronel. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Cuéntenos, dentro de esta modalidad, ¿cuáles han sido los mayores retos del profesorado a la hora de cambiar de modalidad presencial a la modalidad virtual? Bueno, primero tendré que manifestar que regularmente me ha gustado trabajar con lo que es el paradigma constructivista. Entonces, regularmente en mis clases presenciales me ha gustado que los estudiantes participen de una manera activa, que ellos sean los protagonistas de la educación. Ahora, de la manera virtual que estamos nosotros viviendo, que nos hemos visto obligados por esta situación de emergencia sanitaria a nivel mundial, el mayor reto ha sido justamente aquello, llevar esa participación a la manera virtual. ¿Cómo lo hemos hecho, o al menos de manera muy personal, cómo he tratado de vivir esa parte colaborativa de los estudiantes? Regularmente les solicito que me envíen imágenes mediante la sala, sea por el chat o a su vez imágenes de WhatsApp. Entonces yo evidencio que mis estudiantes están participando, que ellos están haciendo lo que uno particularmente lo hacía en la parte presencial de esta manera. Les pido imágenes de su trabajo, insisto, sea por el WhatsApp o a su vez por el chat de la sala de videoconferencias. Entonces, ese ha sido un reto bastante grande, el que a veces algunos estudiantes me indican, sabe, profesor, no tengo o no dispongo de un teléfono o estoy solamente trabajando mediante un dispositivo que a veces es prestado. Me han dicho, discúlpeme, profesor, este dispositivo no es mío, no sé cómo utilizarlo. Entonces, sí, ha sido un reto bastante grande tener esta, digámoslo así, hasta cierto punto, esta paciencia, esta comprensión con mis estudiantes para poder evidenciar el trabajo que ellos deben llevar, como lo hacíamos nosotros en la parte presencial, el paso a paso que regularmente les digo a mis estudiantes. Eso, estimada Vanessa. ¿Usted nos podría mencionar las ventajas y desventajas de la educación bajo esta modalidad que hemos venido vivenciando desde el periodo de pandemia? Por supuesto, vamos a mencionar algunas de ellas, no obstante de que, bueno, al menos te podría mencionar que hace por lo menos unos 10, 12 años atrás, de lo que tenía entendido, la modalidad virtual como tal no la estamos llevando. Estamos llevando una educación, diría que en línea. No es una modalidad virtual en sí. Dadas las circunstancias de la emergencia, hemos tenido que mudarnos, yo diría, a una educación en línea, no virtual. Hay una gran diferencia de lo que nosotros conocíamos, o al menos personalmente conocía, con lo que es educación virtual. La educación virtual en sí englobaba una gran participación de educación autónoma de la persona que estudia. En cambio, el promotor debía participar muy poco con ciertos aspectos puntuales. De manera personal te diría que una de las ventajas es que sí, el estudiante dispone de los materiales, de herramientas que se le facilitan mediante el aula virtual. El docente selecciona en este caso, regularmente lo que nosotros le llamamos el documento base o los documentos base. El docente selecciona videos tutoriales, que antes en la modalidad presencial se sugería, pero nosotros no estábamos
directamente insistiendo al estudiante que utilice esos materiales. No era opcional. Esa es una de las grandes ventajas, que ahora el estudiante recibe un material seleccionado por cada uno de los compañeros docentes. Las desventajas. Nosotros no tenemos la certeza al 100% de que el estudiante revise ese material. Lo mismo lo que te mencionaba hace un momento, de la participación que personalmente lo realizo en el día a día, en la participación del estudiante. No sé si realmente el estudiante dispone o no dispone de los materiales, de la herramienta tecnológica. La mayoría de estudiantes, ellos no encienden sus cámaras. ¿Y qué es lo que me dicen? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la desventaja? ¿Sabe, profe, que el internet está muy bajo? Puede ser, sí, es cierto, porque igual a nosotros como docentes nos ha pasado aquello. Cuando nos sale un mensaje que su internet es inestable, regularmente la cámara no se enciende. Entonces nosotros esa desventaja la asumimos. Claro, puede ser que sí, en el lugar que estén los estudiantes, el internet no es estable, no tiene una buena señal y por lo tanto nosotros no lo podemos observar a nuestros estudiantes. Insisto, no obstante, de que regularmente en mis horas de clase no les veo, sino comparto una pantalla. Estamos trabajando en ese sentido, Vanessa. Muchas gracias. Y bueno, es importante también tomar en cuenta este punto que nos ha mencionado de el método, o bueno, la modalidad de enseñanza a la que estamos actualmente atravesando, que es una modalidad en línea, muy diferente a una modalidad a distancia que se manejaba anteriormente, porque la modalidad a distancia es un trabajo autónomo con horas de tutoría. Sin embargo, una modalidad en línea nos ajusta a un horario de clases en el cual se puede implementar, como usted ha dicho, muchas estrategias en el proceso. ¿Cómo usted se adaptó a esta modalidad para llegar a sus estudiantes, considerando que dentro de la asignatura de matemática existen temas de mayor complejidad para ser desarrollados? Como te he dicho, voy a hablar de manera muy particular, muy particular. ¿Por qué? Porque yo sí he tenido una cierta experiencia en modalidad virtual. Te comentaré que he recibido muchísimos cursos en la modalidad virtual. Por eso te decía, voy a particularizar mi intervención. En el caso muy personal, sí, yo he trabajado muchísimo en lo que es educación virtual. Como te digo, he recibido una gran cantidad de cursos. Entonces, personalmente no me ha sido muy difícil. Lo que sí me ha costado es actualizarme un tanto en las herramientas nuevas que nos traen las diferentes plataformas. En el caso en particular, la plataforma que estamos utilizando, la plataforma Moodle. Entonces, eh, realmente no me ha costado mucho, sinceramente no me ha costado. Lo que hemos hecho es trasladar los temas un poquito más complejos, ¿sí? Detenernos un poquito más, tratarlos al menos de unas dos formas, de dos maneras, dos puntos de vista diferentes para tratar los temas complejos. El resto realmente no me ha sido muy difícil adaptarme a la modalidad, como te dije, en línea, porque la modalidad virtual, la que al menos yo conozco con el nombre de modalidad virtual o educación e-learning que se llama, es otra cosa. Listo. ¿Considera usted que sí existe un aprendizaje significativo de matemática dentro de la modalidad en línea, como usted nos menciona? Bueno, como te había comentado, sí, realmente yo evidencio mediante las imágenes que me envían mis estudiantes y me siento muy satisfecho de ello. Entonces, claro que no se cumple. Por ejemplo, empezamos a desarrollar un tema. Me gusta que mis estudiantes lo hagan, no ser el protagonista, no trabajar con una clase magistral. Entonces, evidencio que mis estudiantes están desarrollando el tema, ellos lo están haciendo, ¿sí?
Y por consiguiente, personalmente me siento muy satisfecho de la forma como estamos llevando nuestras clases. Dentro de la enseñanza hay un sinnúmero de técnicas y estrategias que los docentes usan para poder llegar a sus estudiantes. ¿Qué técnicas y estrategias ha usado usted para el desarrollo de las clases y que por supuesto nos recomendaría a las personas que trabajamos en la docencia? Ya, dentro de las técnicas y estrategias, lo que estamos utilizando, una parte sí es la estrategia magistral. En el momento que les indicamos de manera muy general las particularidades de un tema. Como una estrategia podríamos mencionar incluso la aplicación de lo que es presentaciones con animaciones. Entonces, cuando desarrollamos nuestras clases, insisto, de manera muy particular, realizo toda la presentación del tema, de los contenidos, de los ejercicios, con el paso a paso. Entonces, una vez que evidencio que mis estudiantes entendieron, observo, analizo las imágenes, les doy recomendaciones, les presento, sí, o realizo la presentación mediante las diapositivas con animaciones. Como te digo, les voy presentando poco a poco el desarrollo del ejercicio y verificando que mis estudiantes ya hayan desarrollado el ejercicio. Entonces, esa técnica, esa estrategia es la que más utilizo de manera muy particular. De acuerdo. Sabemos que dentro del proceso de aprendizaje se necesita evaluar al estudiante. ¿Recomienda alguna forma de evaluación amigable hacia los estudiantes, recordando y teniendo en cuenta por cada situación que atraviesan ellos? A ver, esto de la evaluación realmente es muy complejo en la modalidad que estamos viviendo en la actualidad. La evaluación en sí, muy particular, lo llevo de dos maneras muy generales. La primera, los trabajos que realizan nuestros estudiantes en clase, como te comentaba hace un momento, las imágenes que yo recibo, las reviso, entonces una parte de la evaluación. La segunda parte que de pronto nos exige la parte colaborativa, que nos exige la universidad, entonces se manifiesta en un trabajo grupal. Los trabajos grupales, asimismo, regularmente los realizo en las horas sincrónicas. Les doy unos 20, 30 minutos, se separa en grupos de trabajo, realizan una actividad y esa, de manera muy general, las dos maneras de evaluar, individual y grupal. Pero en realidad una prueba subjetiva no es recomendable durante este periodo. Las pruebas, pues, sobre todo objetivas, de pronto sí estamos también aplicando esa situación. ¿En qué sentido? En el sentido de que los estudiantes, si disponen de las herramientas tecnológicas, la podemos nosotros aplicar. Si disponen. Caso contrario, nosotros obviamos esa parte y nos vamos muy bien a las modalidades que nos presentan o que nos brindan las plataformas. Finalmente, Magíster Coronel, ¿qué sugerencias tiene para que el profesorado pueda sobrellevar la educación en este tiempo de pandemia? Como una sugerencia es actualización. La actualización. Te comento que realmente he visitado las plataformas, diferentes plataformas que nos brindan algunas modalidades y he visto que sí hay diferencias entre una y otra plataforma. Entonces aquí una sugerencia sería es actualizarnos con diferentes plataformas para de la misma manera tener diferentes herramientas para nosotros aplicar con nuestros estudiantes. Entonces la actualización, por sobre todo la lectura digital, que regularmente se lo conoce, es la recomendación que les daría a todos los compañeros docentes, sea de cualquier ámbito, es decir, desde educación inicial hasta lo que es docentes universitarios. De acuerdo, Magíster. Agradecemos su tiempo en esta mañana, en esta entrevista, pues nos ha informado también el rol que cumple el docente dentro de la educación, ya que es un reto increíble que hacen los estudiantes y, por supuesto, los docentes en este ámbito. Muchas gracias nuevamente y que tenga un buen día. Igualmente.